Hola, bienvenidos a Tus Tías, nuestro programa aquí en YouTube. Estamos muy contentas de volver a reunirnos en viernes, cansadas de una semana ardua de trabajo. Ustedes ya saben que somos docentes, entonces semana de exámenes, semana de concursos, pero pues aquí está nuestro compromiso porque saben que nos gusta mucho compartir con ustedes. Me presento, soy la tía Maye. Yo soy Ivette. Y yo soy Mariana. Y en esta ocasión quisimos darle un giro a nuestro programa, ya que no vamos a hablar de películas, ya que no vamos a hablar de series, y vamos a hablar de un tema que se trajo a la luz después de muchos años, que fue un tema muy controversial en nuestro país, que tiene que ver con la farándula, con la artisteada. Y lo primero que salió, bueno, hace poco salió la bioserie de Gloria Trevi llamada Ella Soy Yo, pero no vamos a hablar de esa bioserie porque pues francamente a ninguna de las tres nos gustó. Entonces, por recomendación de tía Mariana, nos dijo que escucháramos el podcast En Boca Cerrada, que es lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade, contado por otra de las afectadas. Aquí no quise llamarle protagonista, porque yo creo que nadie quiere ser protagonista de una historia como esa, sino de una, pues que también fue víctima de este clan, de este productor, y que realmente es muy interesante, está muy bien hecho este podcast. Consta la primera temporada de 10 episodios, son largos, tienen mucha tela de donde cortar, pero pues nos vamos a ir por partes, vamos a comentar los primeros 5 episodios. Entonces, pues ojalá les guste, porque sí es un tema, pues que pasó hace varios años, donde no era el México que estamos viviendo. Con Gloria Trevi, yo soy de la edad de Gloria Trevi y de María Raquel Portillo. Yo sí fui fan de Gloria Trevi en su momento. Me gustan sus canciones, pero híjole, como que hay muchos sentimientos encontrados y pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Cedo la palabra a quien quiere, tías, comenzar. Yo, si quieren. Oye, Adelante, tía Ivette. antes de que Hay empieces, una. nada, Dale, dale, Mariana. perdóname, nada más una cosa, porque a lo mejor muchos no saben quién es Gloria Trevi. O sea, creen que todo mundo sepa quién es Gloria Trevi. Los que son muy jóvenes, ¿creen que sí sepan quién es Gloria Trevi? Sí, la verdad sí. ¿Sí Yo crees? creo que sí, pero no estaría mal hacer una introducción, Marianita. Yo Sí, creo que por sí, favor. yo creo que sí saben, pero no estaría mal hacer una introducción y menos hacer una introducción de lo que es el caso. Pues, ok, pero ¿cómo empezamos rápidamente? ¿Vas, Pues Marianita? sabemos que ahorita es una cantante muy, muy exitosa. En los noventas fue cuando empezó, principios de los noventas, no recuerdo. Sí. Finales, no, principios de 80, los noventas, 90. ¿no? ochenta Fin, y cinco, 87, algo así. Algo pero así, el porque boom, no fueron más boquitas pintadas, o sea, porque yo me acuerdo que la película de Zapatos Viejos fue en 92, 90, 92. ujú, ujú, ujú. Es Entonces que Entonces, fue cuando tuvo su auge. sí, que ya tenía su sí, buen auge mediático. sí, o sea, el boom de ella fue a principios de los 90. Sí. Y bueno, Sí. después tuvo un boom muy, muy grande porque sí fue muy, muy, muy exitosa en esa época. Luego hay una publicación de un libro, ¿se acuerdan? La Gloria por el Infierno. Y después Ujú. hay una denuncia y después de eso se viene todo pues un problemón legal para ella, para su manager y para Raquel, que es de la que vamos a hablar, porque ella es la quien hace el podcast. Y se destapa todo un caso que nadie sabía que estaba ocurriendo, ¿no? Eso es básicamente. Y luego ella estuvo encarcelada en Brasil, tanto Gloria como Raquel como el manager estuvieron encarcelados en Brasil, luego se los traen a México, después las liberan a ellas, a él tiempo después, y ella retoma su carrera y se vuelve la estrella que es ahorita, ¿no? O sea, básicamente, ¿cómo ven? La luna haciendo acto de presencia.
Y pues no sé, ya, Ivette, perdóname, tú ibas a empezar a hablar sobre el podcast que hace Raquel, una de las involucradas en este caso. Sí, es que a mí me llama mucho la atención algo, y es que con todo lo que se pueda comentar del caso antes de conocerlo, yo les preguntaría, con hijos y sin hijos, ¿qué estarían dispuestos a hacer por sus hijos, por el éxito de sus hijos? Ay, Buena Ya, Mayela, pregunta. tú tienes hijos, Mariana, tú tienes sobrinos. Ujú. Maye, qué vas buena tú. pregunta, Ivette. ¿Qué estaríamos, Claro, qué ¿qué estaríamos estarían dispuestas dispuestos a hacer por el éxito de sus hijos? a apoyarlos, pero siempre con las antenas bien encendidas, con los ojos bien abiertos? Eh, Ujú. Híjole, es que son épocas diferentes. Yo creo que yo soy de una época donde, y ustedes me conocen, muchachas, yo creo en la bondad de la gente. Por eso estos casos a mí me perturban mucho, porque digo, no puede haber tanta maldad, que yo sé que sí la hay, pero sí, o sea, agradezco no haber vivido algo así, porque realmente, bueno, lo vamos a ir desarrollando, pero realmente cuando ustedes me comentan sobre este podcast, lo primero que yo dije es que los papás, ¿por qué? ¿Dónde ¿Cómo la estaban los papás? pudieron descuidarlos? ¿Por qué es lo primero que hacemos? Criticar o buscar culpables. Y ya conforme voy escuchando a esta persona, a María Raquenel, dices, cayó en las garras de un depredador, de un sociópata, de un narcisista, que supo manipular a todos. Entonces yo creo ¿qué estaría yo dispuesta a hacer? Yo creo que todo por apoyarlos, pero siempre tratando de protegerlos. Y si te dijera que eso que piensas no sería suficiente de todas maneras. Es Híjole, que, ¿saben qué? ¿Sabes qué es lo que aquí llama la atención? Porque estamos de acuerdo que la mamá de Raquel siempre estaba cerca y estaba pendiente de ella, pero aquí lo pavoroso es la manipulación que él hace de ella. Ahora, ella está en una edad muy vulnerable, porque ella tenía 13, 14 años, ¿no? Aprox. Ella habla de que cuando cumple 15 años es boda quinceañera, ¿se acuerdan? No, y es bien Entonces, interesante la boda quinceañera, ¿eh? O sí, sea, sí, 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 sí. porque le preguntan a la mamá cuál era la intención de la quinceañera. Ujú, Si ya se iba a casar, ¿cuál era la intención de la quinceañera, no? ujú, ujú, ujú. Pero vamos a entrar en contexto. a ver, Sí, El podcast mejor, inicia, exacto. el podcast inicia justamente de María Raquel, a.k.a. Mary Boquitas, que vamos a intentar no decirle Mari Boquitas porque es un nombre pues muy identificado para ella como algo muy malo, sí, Ujú, como algo malo. totalmente de acuerdo. O sea, Ujú, como que ella es una transfiguración, ¿no? De tres personas, de Miche, ¿sí? sí, Mari ujú, Mari, Boquitas y Raquel. Entonces vamos a hablar de ujú. Raquel. Ella empieza el podcast hablando de cuando salió de la cárcel, ¿se acuerdan? sí, De Que Chihuahua. Ujú, nunca hizo ninguna entrevista, nunca quiso hablar al público, nada. ¿Por qué? Porque no sentía que debía de hacerlo, no tenía nada que aclarar y no se daba cuenta de que en realidad no quería hacerlo porque estaba muy lastimada, porque estaba tratando todavía de procesar todo lo que se había vivido, su participación en lo vivido y sobre todo estaba en el proceso de perdonarse. ujú, ujú. sí. Cuando pasa ese episodio, que es muy bueno, la verdad, fue donde yo me enganché, o sea, creo que el minuto 10 de ese episodio ya estaba enganchadísima, ya no quería dejar de escuchar. Empieza a hablar, porque lo está platicando con a mí me parece que es psicóloga, se llama María, María, sí, No, María, no es una psicóloga. española, muy agradable, por cierto, de Ujú, cuando conoce a Sergio Andrade, sí, ¿no? De cuando conoce a Sergio Andrade, el gran ujú. productor.
¿Por qué? Porque Ujú, Raquel tenía aptitudes artísticas. O sea, cantaba, ujú, bailaba, tocaba instrumentos, o sea, tenía aptitud para la artisteada. Y pues los papás la apoyaban. Dentro de todos los papás siempre la apoyaron en todo lo que ella quiso y decidió. Y nunca estuvo sola. Como pueden ujú, pensar todas las gentes que incluso veo los episodios del podcast porque si hay algunos que subieron en streaming de YouTube o así, y se ven ujú. los comentarios de las personas, y hay mucha gente que emite luego juicios, así como de que no, los papás son responsables, es que no, los papás no son responsables. Hay una Ujú. sola persona responsable y pues ya está fuera de la cárcel, ¿verdad? Así Lo que es. pasa, o sea, como mexicanos muchas veces intentamos también luego juzgar y darle culpabilidad a las personas y siempre desde una posición bien absurda, y disculpen la palabra, como de a mí nunca me hubiera pasado eso. Y no sabemos, porque a lo mejor te han pasado cosas peores y más, por, perdón la palabra, más tontas, ¿no? No sabemos en realidad y es muy fácil juzgar, pero conforme va pasando el episodio, perdón, Maye. Si me permites, nada más, Sí, 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 algo dale. que yo creo que es importante también para seguir entrando en contexto, muchachas, es que ella viene de una familia creyente, católica, estudiada en colegios de monjas, donde ella veía muchas prohibiciones como algo normal. Y Claro, estábamos en un México machista, ¿sí? O sea, 100%. 100%. Entonces, Que ella quería ser muy, monja, ¿te acuerdas? exacto, ella quería ser monja. Y ella sí, a mí me impactó mucho, yo desconocía, y es de provincia, muchachas, de Reynosa, Tamaulipas, si mal no recuerdo. Ujú. Ujú. Entonces, y cantaba muy Ella, bonito en el coro. En alguna ocasión yo recuerdo haberla visto en uno de los programas que salían a mediodía de Paco Stanley, donde mm, ella salía como solista, y Paco le dice, perdóname, María Raquel, pero yo sí quiero decir que a mí se me hace mucho mejor tu voz que la de Gloria Trevi. ese es un momento muy trágico para Mari Boquitas. Porque, y realmente ella tenía mejor voz, muchachas. Deja tú Tiene. la voz, deja tú la voz, o sea, tenía la presencia, pero pues ya ella estaba muy inmersa en una manipulación que no podía pensar por ella sola. Cuando Oigan, bueno. conoces, Ujú. Ah, dale, perdónenme, dale. es que eh, ahorita que las estoy escuchando lo que están diciendo, mm, yo recuerdo, la verdad, yo obviamente sí, sé quién es Gloria Trevi, me tocó el boom de Gloria Trevi, nos tocó como en prepa, ¿no, Maye? Más o menos, finales de prepa, nos tocó el boom de Gloria Trevi. A mí la verdad nunca me gustó su música, ni sus canciones, ni nada. Yo nunca fui seguidora de ella. Pero yo sí recuerdo, luego de que se hace todo el escándalo, a mí me llamó muchísimo la atención la presencia de Raquel, porque siempre era, se va a oír muy feo, no es la intención ser ofensiva, pero era como una sombra nada más de los otros. O sea, nada más era como Es una que eso la sombra. recluyeron, acuérdate. Sí, pero aparte, yo siempre me llamó mucho la atención porque ni siquiera la dejaba, nunca hablaba en las entrevistas, ella siempre estaba callada, se notaba que estaba sometida, pero aparte es muy bonita físicamente. Y entonces, y de hecho, otras de las muchachas que pertenecieron a esta, podríamos hablar que es una organización coercitiva, ¿no? O sea, ¿Que que es el podemos saber qué, término que perdón? ahorita es una Sí, 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 organización sí. coercitiva, porque ya no se utiliza el término ni siquiera de Ajá. secta ni de clan, es una organización coercitiva. Y todas las demás No. muchachas incluso dicen que cuando la conocían algo que impactaba, y todo mundo lo dice, y eso es obvio, que es muy bonita. Y que lo que dice Maye, Sí. que Y canta, con muy No que se les tiene figura, muy no buena se les figura voz. que se dan un como que aires parecidos. Sí, todas, claro. Es un enrollo del sujeto, ¿no? O sea, homogeneizarlas y que todas sean parecidas como hechas en serie, ¿no? O Sí, sea, Sí, 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 sí. pero bueno. Ujú. De hecho, era algo de lo que resaltaba mucho en el caso cuando fue todo el boom del caso, que estaban en Brasil, creo.
que todas se parecían y decían, es que buscaban que todas fueran similares. Ujú. Pero a mí lo que me llamó la atención es que, bueno, cuando empieza a tener sus clases, Mari Boquitas, bueno, que tiene la primera entrevista con Sergio ¿Con el Andrade, sujeto? dice que los hizo Ujú. esperar 12 horas ahí en la oficina, Sí. y que llegó así como que bien quitado de la pena, de que, a ver, cántame pues. Y Ujú. dice, y eso lo hacía, y entiéndanlo bien, eso lo hacía para que la gente viera y entendiera quién estaba a cargo, quién tenía el poder. Ujú. O sea, el primer mensaje subliminal dado y recibido tanto de papás como de la hija, o sea, de María Raquel, o de Miche, que era Ujú. Miche, ¿verdad? Sí, Michi, así le A esa decían, edad, de a esa No, edad, cariño. Machi, a Machi, esa edad. Machi. Ujú. Machi, perdón, Machi, sí, 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 Machi, que era Machi, sí. Machi. Ujú. Entonces, cuando le dice, no, sí, sí te acepto, sí te vas a quedar de estudiante becada, lo que sea, pues la gran emoción, ¿no? Yo quiero pensar que los papás de Raquel en esos entonces tenían los recursos. No eran Sí, millonarios, pero tenían recursos. y eran ¿Por muy qué? jóvenes. Porque la mamá, o sea, Ra- Machi entra a clases todo el día con Sergio Andrade. Sí, aparte de, Machi entra a clases todo el día con Sergio Andrade y la mamá en la afuerita de esa puerta esperándola las 12 16 horas que duraran los ensayos. Entonces decía, bueno, los ensayos en la puerta cerrada, oportunidades que tuvo Sergio Andrade para llevarse a escondidas a una niña de 13 14 años, llevársela al cine, por un helado, lo que fuera, sin que la mamá necesariamente se enterara, pensando que seguía en clase de canto o en clase de piano. Y él, o sea, la mamá estaba ahí. Ujú. Sí, sí. Y, o sea, muchas cosas que a final de cuentas, ahora creo que le llaman grooming, Sí, Sí. Ujú. Ujú. pero Sí, pues, sí, sí. o sea, estamos hablando de una persona de 30 y tantos años relacionándose con una de 13 años, 14 años, ahora, al grado de que pues fue un adoctrinamiento en realidad. sí, algo que es indiscutible, muchachas, es que esta persona, Sergio Andrade, era un gran compositor, era un gran arreglista y para eso él ya había estado casado con Cristal. ¿Se acuerdan de Cristal? La Sí, Sí. cantante ella invidente que era muy también tocaba el buena. piano Ujú, ujú, y ujú. había Sí, ganado sí, sí. concursos de la OTI, que era un concurso a nivel internacional, era el arreglista, o sea, él era o es, no sé, un genio de la música. Pero a mí me llama la atención en otro de los episodios cuando ella se casa, no sé si recuerdan que ella comenta que él le promete que la va a llevar a Nueva York de luna de miel. Ah, Y ella eso es está muy, muy emocionada triste. porque se va a ir a Nueva York y la lleva a vivir Ujú. con la suegra. Horrible esa Y narración. la noche de bodas, Es No, horrible, horrible, no, o sea, horrible. ¿saben algo muy bueno que tiene Raquel en estos horas? Que me gustó muchísimo, que no lo buscó de alguna manera como si fuera para atraer la atención por medio del morbo. ¿Sabes cómo? No, lo O dice sea, desde el inicio. porque Ujú. incluso ella no dice, lo que le hacía a ella era esto, esto y esto. Me encantó que en una parte dice, a mí no me corresponde hablar de eso porque no lo viví yo. Si en algún momento ellas sienten que lo quieren hablar, lo van a hacer, pero yo no puedo hablar de algo que no es mío y que no me Ujú. corresponde. Entonces eso me hace que en realidad Raquel está teniendo un trabajo emocional muy intensivo, muy fuerte. era Ujú. lo que yo te quería preguntar, Ivette. Este podcast que ella está haciendo, que ya va en la segunda temporada, es, es para sanarse. Sí, Es sí la una está sirviendo. catarsis, es una Es de catarsis, sanación. Maye. Sí, es una catarsis. Y las catarsis pueden ser muy, muy buenas o pueden ser muy, muy malas. En este caso yo veo que es algo muy positivo para ella porque está liberando, o sea, está hablando con personas del pasado, está hablando, o sea, y está viendo el contexto que todos tenían de que, Mari, nosotros te veíamos, o sea, Raquel, te veíamos así,
no te veíamos como victimaria. Sí, Mariana, oigan, sí, o sea, a mí se me hizo muy, muy interesante cuando ella empieza el podcast justo diciendo que ella va a relatar su historia, que no es una versión, no es su versión, es su historia, donde ella, claro. o sea, es la protagonista de esta historia tan terrible, pero es la historia de ella lo que está relatando. Y hay cosas que cuando las narraba, dices, híjole, son horrorosas, pavorosas, te dan terror. Y el hecho de que las platique, lo que te dice, forma parte de este proceso de sanación, ¿verdad? Me supongo, pero sí es estremecedor en ocasiones escuchar cosas que aparte, dices, lo vivió cuando ella tenía 14 años, 15 años, 16 años, o sea, ella estuvo 20 años sometida a este tipo, o sea, 20 años, o sea, es casi inimaginable que alguien pueda estar sometido 20 años y lo dice, pues estaba ahí porque quería. No, es que ese es el punto, no era porque quería, Es que la sometió. el abuso sistemático te despersonaliza, Sí, te totalmente, quita identidad. O sea, a mí se me hace muy claro. impresionante, pero a la vez es Ujú. muy loable pensar que niñas de 16, 17 años van en pares porque se van a cuidar una a la otra. O sea, y es lo que él hacía. En realidad era buenísimo con la manipulación porque era un señor encantador. Pero Perverso, como, pero pero como perverso, podía ser perverso. encantador, podía ser el peor del mundo. No, y las Muy dado en las confrontaba. personas, muy dado A- en las a- personas más narcisistas. O sea, que logren que tú ya no te quieras estar con tu mamá porque piensas que tu mamá te tiene envidia, Ujú. Uy, o sí, 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 piensas que tu sí. mamá te quiere hacer un daño Ujú. cuando Sí, sí, veiste sí, toda sí. tu vida a tu mamá como tu mejor amiga. O Sí. sea, que alguien logre eso con un familiar tuyo es muy fuerte. Oigan, ¿y qué les hizo reflexionar a ustedes conforme la escuchaban a ella? ¿Qué reflexionaron? ¿Qué reflexiones les provocó el escuchar a ella? Porque eso me parece más interesante, todas las reflexiones que nos provoca como escuchas del podcast, el pensar que eso puede ocurrirle, lo que tú decías, a cualquiera, y te hace cuestionar mil cosas. Eso a mí me pareció muy interesante, ¿no? a mí, yo decía, híjole, eran tantas, o sea, él tenía su harem, muchachas, y todas obedecían, o sea, ciegamente. Ella cuenta en distintas ocasiones, en distintos episodios, que ella ya se había acostumbrado y que ella quería ser perfecta porque él se lo decía. Te trato así Ujú. para que seas perfecta. Cuando los castigos eran tocar, aprenderse melodías clásicas que le dolían sus dedos, que no podía dormir porque hasta que no le salía. O sea, dices tú, ¿cuánto puede soportar un ser humano, muchachas? Para mí es inimaginable. O sea, yo creo que yo tengo un umbral del dolor muy, muy pequeño porque dices, Sí. o sea, ¿cómo? Yo a Hay la una primera parte, me salgo, los cintarazos que les daban, muchachas. hay Y una no llores, y no parte, grites, ni un perro, ni un animal. O sea, no, no, para mí es inconcebible. hay una Ujú, parte muy ujú. importante y muy interesante donde dice que ella sentía que Sergio trataba o las castigaba dependiendo de lo que sabía que podían dar. O sea, yo veo a Raquel ya analizándolo como, no manches, o sea, si esa morra se hubiera quedado en la vida normal, entre comillas, en la vida típica, Ujú. iba a ser imparable, porque es inteligente, es muy inteligente, Muy Es un inteligente. artista, es muy buena ejecutando con lo que tú instrumentos. pidas, o sea, buena para resolver cosas, y era en realidad por eso que Sergio la necesitaba dentro del grupo, porque Aprendió idiomas de manera autodidacta. exacto, o sea, Ujú. realmente yo siento que era muy inteligente. Aparte del miedo que le tenía, sí era muy inteligente porque dentro de lo bueno que le pudo haber dado Sergio fue la misma perfección. Ujú. Ay, pero a qué costo. Nosotros hemos pasado cosas que no sabemos a lo mismo, a algún costo.
pero Sí, como sí, ya bueno, todo lo tenemos normalizado, porque hay algo dentro de los podcasts en general que me da mucho aquí en la cabeza como medio cringe de cómo llegamos a romantizar las cosas, Sí. porque incluso la misma Raquel lo ha romantizado así como de, bueno, pasé por algo muy feo, pero eso me ha hecho la persona que soy. Esa es una romantización. ujú, Claro, claro, ella reconoce el trabajo que está teniendo, sobre todo de perdonarse y de entender que tanto como fue instrumento, pues fueron cosas que tuvo que pasar. ujú. Dale. Bueno, es que saben que a mí me llamó muchísimo la atención el podcast porque desde que yo era adolescente, a mí algo que me marcó mucho, porque una vez, fíjense, es una anécdota muy simplona, encontré una revista en casa de mis papás que hablaba sobre el caso de Charles Manson Mm, y la familia. No sé por qué, desde muy chica, a mí me impactó esto del control que ejercen las organizaciones coercitivas sobre las personas. Entonces yo recuerdo que siempre mi pavor y mi terror siempre fue ese. Yo decía, es que qué miedo porque un adulto, nosotros tenemos ahorita alumnos que están justo en esas edades de secundaria y preparatoria y que ellos te dicen muchas veces, no, que a mí nadie me va a controlar, que no sé qué. Y uno a veces se queda callado y dice, sí, o sea, ellos no creen que un adulto sea capaz de manipularlos a ellos. O sea, y sí se puede, sí se puede. Entonces yo recuerdo cuando tenía la edad, esta de los 13 14 años, 15 años, el terror, la verdad, yo sí tenía terror de que nunca sabes que un adulto, cómo, de qué manera te puede controlar porque ellas sabían que estaba mal, pero el problema es cómo escapas de esta coerción, porque aparte él las hacía sentir culpables, ¿te acuerdas? Como, me haces que yo te haga esto, me haces que yo te pegue, o sea, Sí. es tu culpa que yo te esté pegando. Híjole, este manejo, esta manipulación psicológica a mí me parece de terror, de terror, de terror. Y Y me con, encontré como dato así interesante, hay un libro de una periodista que se llama Roberta Garza sobre el caso Nexium, que es otro caso muy eh, interesante. El libro se llama Márcame Amo, sí creo que se llama ajá, Márcame Amo, y algo que dice muy interesante es que el asunto de las organizaciones coercitivas no es porque las personas sean inteligentes o faltas de inteligencia. No va por ahí, que el asunto va por el rollo emotivo, emocional. O sea, a ti te llegan por la cuestión emocional, no por la inteligencia, no por la cuestión racional, porque si no, entonces no la sabrías. Porque en todas las organizaciones coercitivas dices, pero ¿cómo es posible si es tan inteligente? Es que no le llega por el rollo de la inteligencia racional, le llega por la cuestión emotiva, ¿no? es como cuando Emocional. dicen que no puedes, no debes de ver gays besándose porque después te vas a hacer gay. No, no creo que sea tan simplista el asunto. No, no No, lo no, es, no, no lo es. Lo que pasa es que a no. final de cuentas, o sea, va más que nada por el rollo de las personas que siempre nos sentimos más inteligentes de lo que somos. No, Porque para entender una coerción a nivel mental, Ujú. desafortunadamente también es una, es un análisis de personalidades muy importante. Porque yo si quiero, por ejemplo, ejercer una coerción con ustedes dos, no le voy a hablar de lo mismo a Maya que te voy a hablar de lo mismo a ti. Pero lo primero que voy a Claro. hacer es es enfrentarlas. y Ajá. estaban en una edad muy vulnerable. Es que todos Eso. estamos en edades vulnerables. No, sí, sí, pero en plena adolescencia, Ivette, y con un sueño de ser Porque artista. apenas estaban formando una identidad en realidad. Eso. Exacto, Ese es el exacto. punto. Que apenas Y están es, conformando una identidad. Entonces es el momento idóneo. O sea, desde el hecho de tener que decirle maestro, por favor, perdón, gracias. sí, Híjole. Y como mantra, lo hace que lo repita como mantra hasta que ella se lo cree. O O sea, sea, con la repetición. y yo decía, pero ¿cómo tenía que ser? Y dar el ejemplo, en el mismo relato, dale ejemplo, porque aparte es buenísima para escribir, es muy poética la mujer. Y de que, perdón, Sergio, por favor, gracias. Me explotó la cabeza. Una niña casada de 15 años diciéndole a su marido,
perdón, por favor, gracias. ¿Cuándo lo logras uno como mamá? ¿En Para que serio? veas, o sea, pero para que veas, es a final de cuentas la emotividad por miedo, Ujú. una desensibilización al miedo. Oigan, a ver, porque sí como que estamos, como que tenemos muchas cosas que decir porque Muchas. es diferente formato, entonces ténganos un Va poquito a de dar, va a paciencia, dar para varios episodios. definitivamente. Ujú. Algo que a mí me llamó la atención, muchachas, y que tampoco hemos mencionado, es que fue productor de Lucerito. Y también estuvo, o sea, él le produjo su primer disco y hay una canción que a mí, yo soy de esa generación, Lucero Mijares, bueno, Lucero Hogaza León, la cantante, también Ajá. artista mexicana, empezó también de muy niña, pero ella sí, la mamá estaba, pero como, o sea, como gendarme mal Fiera. parado, Ujú. sí, porque ella le produjo su primer disco, hay una canción que a mí en lo personal me gustaba mucho que se llama Con tan pocos años, y si se fijan, la letra de esa canción, órale, o sea, en ese entonces decías, qué bonita canción, pero no, o sea, estaban como que muy autobiográficas, ¿no, muchachas? Que qué Ujú. podía suceder con tan pocos años o sea, bien fuerte. Pero las cantabas a todo pulmón, ¿verdad? Y la mamá supo quitársela. Y ahí comentan que fue el gran amor o que de ahí surge como que ese resentimiento porque a ella no la pudo tener. Ujú. Mariana, ¿querías comentar algo? Sí, es que el tiempo nos está comiendo y lo que ustedes dicen, esto da para más, entonces yo digo que, como ven, si hacemos un comentario de cierre para este programa con la opción de que luego, más adelante, sigamos comentando el podcast porque apenas vamos a la mitad y ya nos causó boom en la cabeza, ¿no? Muchos, Bueno, muchos sí, booms. sí, sí. Yo tengo una pregunta para Ivette, que es nuestra especialista en este tema. Ivette, ¿se nace sociópata? ¿Se nace narcisista? No, ¿Cómo te No. haces? puede ¿Hay ser, alguna? sí hay genes determinantes, sí hay genes en nuestros cromosomas que pueden ser determinantes, pero definitivamente ese tipo de personalidades se hacen. Dicen las que saben, y he leído en algunos lugares, que Sergio le echaba la culpa a su mamá de su misoginia, Sí. no machismo, de su misoginia y de su búsqueda de la perfección. De Y terror. yo, y Pero, también en pero el sería muy burdo para mí decirlo y diagnosticarlo porque pues no es mi paciente. no, no, definitivamente, pero yo sí tenía esa duda, o sea, ¿se nace o algo Hay una, hay una predisposición, siempre, siempre, incluso hasta para depresión, para todo. Hay una predisposición genética, pero que sí se puede desarrollar sobre todo por los primeros años de vida. O sea, más o menos hasta los 7, 8 años, y ahí estamos hablando de que todo puede pasar. Y oh, estamos sí, hablando de tiempos en los que, pues, masacrar a tu hijo no era malo, era educarlo. sí, también. Ok, rápidamente, Marianita. Bueno, yo rápidamente, a mí me deja muchísimas reflexiones, a mí siempre me han llamado mucho la atención todo este rollo de las organizaciones coercitivas y cómo a cualquier edad eh, podemos ser vulnerables, no necesariamente en el sentido físico, psicológico, a veces hasta en el financiero, en todas Sí. estas organizaciones piramidales y bla, bla, bla. Pero bueno, yo les recomendaría adicionalmente que busquen aquí en YouTube a un youtuber, el canal se llama El Canal de Ponchote, y Sí. él ha estado entrevistando a muchísimas de las mujeres, bueno, ahorita ya son mujeres adultas, que estuvieron en algún momento, formaron parte de esta organización coercitiva en distintos momentos, pero es muy interesante cómo hasta el día de hoy siguen padeciendo secuelas de todo este rollo. Y también a un chavo de Argentina que se llama Pablo Salum y su canal se llama Ley Antisectas, también muy interesante. Habla de otros rollos de sectas en Argentina y en todo el mundo, entonces muy interesante y que también las leyes apenas ahorita están hablando de la coerción como un delito. Entonces, en ese momento, cuando ocurrió lo de
el caso Trevi Andrade, no había la legislación que hay ahorita, ni los conocimientos que hay ahorita, entonces eso también es muy interesante. Es Y que ya. ya diste un preámbulo muy grande, Mariana. Si me permiten, me va a salir lo maestra y en una clase estudiando a Marx y a Engels, los padres del socialismo científico, tienen una premisa que ellos dicen que es lo objetivo lo que ocasiona lo subjetivo. O sea, si antes no pasaba, pues tiene que pasar para poder cambiar las leyes. Antes era normal. Ahora, Sí, que había un antecedente. cuando Raquel se casa, o sea, ya no puedes hacer nada porque los papás le sacan la firma a los papás y ya legalmente le perteneces a tu esposo y las leyes no estaban preparadas. Y ahorita ya Toda la no hay historia, esa ley. toda la Ahorita historia del cambió. matrimonio, toda la historia del matrimonio es muy fuerte, pero eso lo dejamos para otro capítulo. Sí, Porque porque yo creo no que sé, merece todo un episodio ese episodio de, válgame la redundancia, del matrimonio. Y hay mucha tela donde cortar, en realidad. Para empezar con el hecho de decir que eso fue uno de los antecedentes para que ya no se permitiera el matrimonio infantil en México. Pero hay estados que todavía lo permiten. Coahuila Claro, no. usos y costumbres. Claro, pero También, sí. vamos sobre la marcha. Ujú. Y Pues, también, o sea, yo sí recomiendo el podcast, sí es fuerte, pero está muy bien tratado. Luego tienen a personajes que fueron No está importantes en la morboso. vida de Raquel. Entonces, sí, escúchenlo. sí. Y me quedo, si algo bueno hay que sacar, pues del poder de la sanación, ¿no? Porque Sí. lo que vivió, o sea, nos quedamos a medias, lo que le hicieron hacer cuando ella sabe que está embarazada. Vamos, Oye, vamos. que rápidamente, que incluso ya alguna vez escuché que ni siquiera hay que usar la palabra víctima, sino sobreviviente, que es mejor Sobreviviente. utilizar Yo creo que es sobreviviente. mejor. Y Ya. ven, nos queda un minuto. Yo Qué sigo rápido se nos pensando, fue. yo sigo pensando en realidad en el papel de, de Gloria Trevi en todo esto. Me tiene muy confundida, muy confundida. Sí creo Ujú. que ahí vamos a tener que hablar de porcentajes, de sobrevivientes y de victimarios. Pero definitivamente es un caso muy desafortunado que vivieron personas muy inocentes en una etapa de su vida que no tenían por qué vivirla. Ujú. Pero pues Sí. ahorita tenemos también adolescentes que están viviendo cosas parecidas y ni se dan cuenta Sí, 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 con relaciones abusivas. Así es. sí. Ujú. O sea, el Bueno, hecho para mí de que tengan ese sentido de pertenencia en una relación es como de, no, te pertenece un Ujú. celular, no tu pareja. Ujú. Ujú. muchachas, se nos acabó el tiempo, qué rápido. Escúchenos, comenten, denle like, suscríbanse y díganos de qué Ujú. quieren que hablemos. Saludos a todos. Sí leemos los mensajes, saludos a todos y Ujú. pues nos estamos viendo próximamente porque sí quedaron muchas cosas inconclusas. Sale. Pues hasta luego, suscríbanse, denle like, dejen comentarios y nos vemos la próxima semana. Síganos en Instagram. Bye. Bye.